Profe, vamos a empezar. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lucas Posada Yepes, residente de neurocirugía de cuarto año, y el día de hoy, como es usual los miércoles, continuamos con nuestras charlas de neurocirugía pediátrica. Estamos en este momento, como comentaba ahora el doctor Cortés, finalizando un ciclo de displasias esqueléticas usuales en la edad pediátrica y en las que nos vemos enfrentados los neurocirujanos con relativa frecuencia. Hablamos ya de mucopolisacaridosis, también hablamos de acondroplasia y ahora finalizamos con una que podría ser de las tres, tal vez la menos frecuente, pero que siendo centros de referencia a los que solemos trabajar, digamos que nos pueden llegar estos pacientes. Y más que nada sería importante conocer cuáles son las patologías desde el punto de vista neuroquirúrgico que afectan a estos pacientes y a los que debemos prestarle atención, cómo debemos hacer el diagnóstico y el seguimiento de estas patologías para evitar complicaciones y algunas indicaciones pues, quirúrgicas o connotaciones quirúrgicas adicionales en el caso de que nos debamos enfrentar a la intervención en estos pacientes. Entonces, como el mensaje que queremos dejar el día de hoy, que vamos a empezar. Digamos que la displasia espondiloepificiaria pertenece como tal a un conjunto de trastornos de origen genético, de trastornos del colágeno como tal, y hay, digamos que dos grupos grandes. Tenemos una displasia espondiloepificiaria congénita, que va a ser dada por una alteración del gen de COL2A1 del cromosoma 12, y que va a generar como tal una alteración en la propia síntesis del colágeno. Tenemos una DES tardía o displasia espondiloepificiaria tarda, que está ligada al cromosoma X y que va a ser un poco más leve, con alteraciones en el transporte celular del colágeno. Ambas se van a transformar, se van a, pues, a referir fenotípicamente a alteraciones en el compromiso óseo y pues en especial el compromiso espinal, que es lo que nos atañe a nosotros como neurocirujanos. Iniciaremos hablando entonces de la DES congénita o la displasia espondiloepificiaria congénita. Fue escrita inicialmente por Spranger y Whitman en 1966 y tiene una prevalencia aproximada en Estados Unidos de 3.4 por cada millón de habitantes. Está producida por una alteración entonces en el gen COL2A1, como dijimos, está relacionado con la síntesis del colágeno tipo 2 y se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 12 en la región 12Q1311. El colágeno tipo 2 pues, va a ser responsable o va a estar relacionado con la estructura y la fuerza de los tejidos conectivos, y lo vamos a ver principalmente en el cartílago, en el gel que llena el globo ocular, o sea, el cuerpo vítreo, en el oído interno y en la porción central de los discos de las vértebras, el núcleo pulposo, donde va a generar pues, ciertas alteraciones fenotípicas, como veremos más adelante. Según los datos actualizados hasta 2019, se han confirmado al menos 460 mutaciones distintas del COL2A1, y digamos que la etiología de la displasia espondiloepificiaria se conoce como un trastorno autosómico dominante, aunque la mayoría de veces vamos a ver que son mutaciones de nuevo, que pueden ser mutaciones puntuales de lecciones o inserción duplicación de genes en cualquiera de estas alteraciones que se han reportado previamente. La presentación clínica entonces va a ser muy variable. Vamos a ver que tiene una expresividad variable. Entonces tenemos desde una DES severa hasta una DES leve, lo cual nos va a dar pues todo un espectro fenotípico, que muchas veces incluso puede ser tan severo que puede ser similar a un morque, o tan leve que puede incluso pasarse por alto hasta etapas más tardías de la vida. Y todo va a tener manifestaciones óseas que van a representar alteraciones tanto en cabeza, columna, tronco y extremidades, y todo se va a reflejar inicialmente con una talla baja. Entonces vamos a ver, como dijimos, estos pacientes van a tener esa expresividad variable, y vamos a encontrar pacientes desde las -3 desviaciones estándar hasta -7 desviaciones estándar, que ya consideraríamos una DES severa. Pues la producción, como dijimos, del colágeno tipo 2 se va a encontrar principalmente en el cartílago y en el humor vítreo. Entonces vamos a encontrar que estos pacientes suelen tener alteraciones visuales, a veces presentan miopías graves y otros problemas oculares como desprendimiento de retina y cataratas. En las fascias se ha descrito micrognathia y también se ha descrito un aplanamiento de los pómulos,
y algunos trastornos otológicos. Se considera que aproximadamente una cuarta parte de las personas con esta afección van a tener una pérdida auditiva de leve a moderada. En el tronco vamos a ver pues, un tronco característico que ya habíamos visto en otras patologías como la acondroplasia y también mucopolisacaridosis, con un tronco prominente, un tórax carinatum y un tronco pues, desproporcionado a las extremidades. En la radiografía pues vamos a ver una deformidad angular de las extremidades inferiores, en particular vamos a ver un genuvalgo, vamos a ver una lordosis lumbar exagerada, que es, de hecho se relaciona más con un problema en la flexión de la cadera o de la pelvis, y una coxavara que nos va a producir una marcha en pato. Esta marcha en pato algunas veces puede hacer confusión y pensar que está tratándose de una miopatía o incluso pensar en una mucopolisacaridosis, pero en realidad es una respuesta pues a esta coxavara que tienen estos pacientes. Aquí vemos entonces esta radiografía anteroposterior, miembro inferior de un niño de 3 años que tiene una rodilla en valgo, y la radiografía de cadera, donde vemos unos acetábulos horizontales y unas ilíacas pequeñas con una coxavara asociada, y esa irregularidad aquí de las metafisiales. La columna, pues que es lo que nos atañe, vamos a ver que tenemos en estos pacientes, como ya veíamos también en mucopolisacaridosis, una prevalencia importante de inestabilidad atlantoaxial, y esto va a ser dado por la presencia de hipoplasia odontoidea y os odontoideum. Tienen pues entonces alta propensión a una subluxación, y adicionalmente podemos encontrar a nivel más bajo una cifoescoliosis y una hiperlordosis lumbar, que como dijimos a veces es más respuesta a una flexión en la cadera que a una propia lordosis, una propia alteración en la columna. Vemos entonces pues en estas radiografías, en donde vemos acá en la primera una radiografía, una tomografía con una cervical, un paciente de 17 años de edad, con una anestesia C1, C2 y un oso odontoideo, y aquí vemos en un corte axial cómo se vería ese oso odontoideo, y aquí vemos las características clásicas en la columna vertebral, ¿cierto? Vemos entonces una platiespondilia con unos cuerpos vertebrales, aplanados y ovalados. Vemos cómo pues, los discos se estrechan, y tiene también este signo de la joroba o esta protrusión anterior en la parte discal. Es importante entonces hacer el diagnóstico de manera temprana. Como dijimos, es un trastorno congénito y podríamos verlo incluso desde periodos prenatales. La ecografía se ha considerado pues, como una exploración de detección fundamental para la valoración fetal, especialmente pues, en estas osteocondrodisplasias que no son letales. Y podemos encontrar hallazgos como desde alcanzar a ver la platiespondilia, también alcanzar a ver algunas alteraciones faciales como la micrognatia y alteraciones en la osificación del esternón. Sin embargo, digamos que la evaluación prenatal va a ser, por ecografía, digamos, va a ser muy heterogénea. Podemos encontrar muchos hallazgos y ser muy inespecíficos. Algunos hablan incluso de requerir una resonancia intrafetal, pero hoy pruebas genéticas para confirmar el diagnóstico ante la sospecha y definir de qué trastorno o de qué displasia ósea estamos hablando específicamente, y saber a qué debemos atener. La radiografía va a ser fundamental para encontrar esos hallazgos óseos, como vimos, alteraciones en la columna, esas platiespondilias, alteraciones discales tempranas, también cambios artrósicos. Vemos las alteraciones en la cabeza del fémur y en la osificación en distintas partes óseas, incluyendo el cráneo. La resonancia va a ser entonces un estudio fundamental junto con los estudios dinámicos, y se ha hecho hincapié, especialmente en los pacientes más jóvenes, en la resonancia o los estudios dinámicos, iniciar con una radiografía dinámica y ante alguna alteración hacer una resonancia dinámica para lograr comprobar esos hallazgos de mielopatía, que muchas veces pueden ser subclínicos, pero ya hallarse inestabilidad imagenológica que requiere pues al menos un seguimiento estrecho o incluso una intervención dependiendo pues de la severidad. Aquí vemos el caso de una niña de 5 años que fue derivada por el pediatra, tenía una imagen espinal anormal, ella clínicamente asintomática, pero encontró una radiografía simple de columna cervical en flexión-extensión que mostraba una inestabilidad anteroaxial significativa, y se llevó a resonancia encontrando
un diámetro del espinal interposterior de C1, C2 disminuido, le estoy teniendo 9 milímetros en flexión y 11 milímetros en posición neutra, y signos de mielopatía en el T2, por lo cual se consideró pues que tenía indicaciones de intervención y de fijación transraquial por el riesgo de subluxación. También tenemos ese otro caso, en este caso un pequeñito más joven, de 9 meses, que fue derivado también por alteraciones en la inicialidad craneocervical. Esto se descubrió fue por un estudio del sueño anormal. Los padres no refirieron ningún tipo de síntomas ni ninguna alteración del neurodesarrollo. Nuevamente se le hizo imágenes dinámicas encontrando estas alteraciones, y se llevó a intervención 2 años después. Digamos que se hizo primero un manejo postural y manejo con inmovilización, y posteriormente se llevó a intervención cuando tuviera pues ya una edad suficiente para poder hacer una fijación occipito-cervical. Entonces tenemos pues que este sería como el principal riesgo que tenemos estos pacientes, este riesgo de luxación debido a que tienen una C1 hiperplásica o y además de una laxitud significativa de las articulaciones craneocervicales, lo cual pues va a generar un mayor riesgo de complicaciones. En cuanto a la edad tardía, vamos a ver que se trata, aunque es un problema también del colágeno y puede tener un fenotipo similar, va a ser tal vez de un abordaje muy diferente. Vamos a ver que se va a dar en pacientes un poco mayores. Fue descrita por primera vez en 1957 y es como una entidad ligada al cromosoma X, clínicamente similar pero con una presentación más tardía. Vamos a ver que estos pacientes ya los vamos a ver más hacia la adolescencia, con unos rasgos fenotípicos que pueden ser característicos, que pueden pasar por alto en la infancia y que se van a notar más ya cuando llegan a la adolescencia y se empiezan a quedar estos pacientes en talla. Son llevados al endocrino, son estudiados y finalmente se dan cuenta que se trata de una DES tardía. La confirmación genética se hace por pruebas moleculares con el gen afectado, es el TRAPC2, está en el brazo corto del cromosoma X y va a generar una afectación en el transporte del citoesqueleto del colágeno, un compromiso como tal vesicular. Se dice que solo afecta a hombres, aunque sí ha reportado en mujeres portadoras que pueden tener cambios de osteoartrosis temprana. Es lo único que se ha iniciado en la literatura, pero digamos que no son reportes sin una evidencia fuerte. Y la prevalencia es de 1.7 por millón de habitantes, digamos que es la mitad de frecuente que la DES temprana. Se va a caracterizar entonces por una baja estatura, que va a ser evidente más tarde, entre los 5 y los 14 años, con una talla final a la adultez que no es tan baja como la de la descongénita, entre los 137 y 163 centímetros. Pueden alterar las alteraciones de la columna como escoliosis, y vamos a ver osteoartrosis en hombros y cadera y rodillas. Normalmente estos pacientes por la artrosis requieren un reemplazo articular temprano de cadera a los 40 años, y vamos a ver, como dijimos, que la presentación es más leve que la congénita. Aquí vemos entonces el fenotipo, vemos que es un paciente ya un poco mayor, ya en la tercera década de la vida, con unos cambios osteoartrósicos importantes. También tiene ese tórax carinatum, esa desproporción tórax-extremidades, pero digamos que un poco más leve, y vemos como tiene una envergadura de los brazos bastante desproporcionada. Vemos entonces que esos cambios osteoartrósicos, vemos que ha subido bastante en varias intervenciones ortopédicas, y lo que nos interesa aquí en la columna, vamos a ver entonces esos hallazgos de una columna básicamente que se ve muy degenerada para la edad. O sea, esos pacientes de 20, 16 años, 25 años que tienen columnas de pacientes mucho mayores, unos espacios discales sumidos con unos cambios artrósicos importantes. Y es lo que vamos a evidenciar, y posiblemente esto es lo que nos va a generar eventualmente es un canal estrecho a nivel dorsal o a nivel lumbar, a nivel cervical, que va a requerir algún tipo de intervención neuroquirúrgica, posiblemente ya sea más del neurocirujano de adultos que del neurocirujano pediátrico. Debido a que la edad en la que lo vamos a encontrar posiblemente es después de los 16 años, incluso después de los 20, 30 años, cuando ya va a ser clínica o van a ser manifestaciones clínicas estas alteraciones a nivel espinal. Aquí vemos otro caso, entonces vemos esas características radiológicas con ese signo de la joroba del que hablábamos ahorita en las vértebras, y alteraciones pues también de osteoartritis, como vemos aquí en las cabezas femorales. Pues básicamente es un paciente un poco más grande,
con cambios degenerativos muy tempranos. Entonces, cuando tenemos a este paciente con cambios degenerativos tempranos, podemos sospechar una vez tardía y pues hacer tal vez un estudio genético en el caso de que no se haya probado antes o no tenga el diagnóstico previamente. Para el tratamiento, digamos que independientemente de la entidad, vamos a hablar un poco de tratamiento y vamos a ver que la inestabilidad C1, C2 va a ser más, obviamente, la congénita, así como la estenosis cervical, y los hernias dorsales ya más de la tardía. Como tal, no hay guías de manejo para estos pacientes debido pues, a su baja prevalencia, y lo que tenemos son reportes de casos y se basa básicamente en lo que hemos aprendido por las otras patologías, tanto por acondroplasia como por polisacaridiosis, y en caso de la tardía, por lo que se ha aprendido en las degenerativas en pacientes adultos, con ciertas connotaciones especiales en estos pacientes que han sido reportados en la literatura. Entonces vemos, especialmente hablamos de la inestabilidad intertextual, digamos que se puede definir como una inestabilidad C1, C2 con nadie mayor de 8 milímetros. En la literatura pues hay algunos criterios clínicos que encontré. Searham consideró que si tenía signos de motorneurona superior o si tenía un espacio de menos de 13 milímetros para la médula en una radiografía en máxima flexión o en resonancia magnética, o una evidencia de compresión de la médula o mielomalacia en la resonancia magnética en flexión y extensión, sería criterio suficiente para determinar inestabilidad axial y requerir manejo quirúrgico. Similares a los criterios que usó Al-Khaisi en 2019, que son tal vez las dos series más grandes, consideró signos clínicos de mielopatía cervical, inestabilidad de la columna cervical, necesidad de extensión y estenosis de la columna cervical, aunque no fue específico en las mediciones. ¿Qué intervenciones podemos hacer? Vamos a ver que vamos a encontrar pues, desde una fijación en occipito C1 o C1, C2 o occipito cervical, dependiendo pues principalmente de la morfología del paciente. Vamos a ver que pues, son pacientes jóvenes con una calidad ósea no tan buena y unas corticales tal vez muy delgadas. La recomendación en estos pacientes y en general pues, son más una recomendación pediátrica. En la fijación occipito cervical sería usar unas barras con unos attachments a unos tornillos que vayan más mediales. Más medial vamos a encontrar de pronto una tabla interna más gruesa. Siempre recordar que debemos respetar la línea nucal superior. El riesgo de lesión en la tórcula va a ser mayor en estos pacientes pues, debido a esta tabla ósea más delgada, y evitar pasarnos idealmente de la línea nucal inferior, debido a que aquí va a ser más delgado y estos pacientes con las alteraciones del cartílago sabemos que tienen también un componente cartilaginoso al final de ese occipital, que posiblemente en estos casos va a ser más débil, así que tendremos más riesgo de presentar alguna perforación o incluso complicaciones como sangrado o fístula del líquido cefalorraquídeo. Tratar de que los tornillos sean bicorticales de 6 milímetros, pero sin esperar que no se pasen pues, o no nos generen una lesión vascular o grave. Se fijan entonces a tornillos. También tenemos otros sistemas que son colocar unos injertos fijados con tornillos o alambres, o también unas barras fijadas con tornillos o alambres saltándonos C1. Es otra opción que pues, digamos que puede ser bastante atractiva a nuestros pacientes, como veremos más adelante, y esto puede ser tanto unilateral como bilateral. En cuanto a la fijación de C1, vamos a tener pues, ciertas particularidades en general en los niños, pues, en estos pacientes digamos, que pueden exacerbarse un poco más. Vamos a tener que puede haber una hipoplasia importante en la masa de C1. En estos pacientes debemos recordar que la vertebral va a estar por detrás de la lámina, muy pegada, más que en los pacientes adultos. El riesgo de lesionar la vertebral, si hacemos un tornillo translaminar, digamos que tendríamos un mayor riesgo de lesión, así que idealmente no se debe hacer translaminar, sino hacer en el punto de entrada entre la unión de la lámina y la masa de C1, y también tratarnos de irnos más mediales, porque una vez más podemos lesionar la vertebral, o sea, un trayecto más medial y con un punto de entrada entre la lámina y la masa de C1 para evitar lesiones. Pero digamos que hace que la instrumentación de C1, que de por sí es difícil en los pacientes adultos, digamos que se vuelve mucho más difícil en los pacientes. Recordar también que estos pacientes, pues, el plexo venoso que tenemos en C1 puede generar un sangrado bastante significativo, y debemos alertar al anestesiólogo de esto también, de que
realmente requiere intervenciones a temprana edad, y estos sangrados que en adultos podrían ser desestimables, en nuestros pacientes podrían llegar a inestabilizarlos de manera importante. Así que tanto este sangrado como el preso venoso, como un potencial riesgo de lesión de la vertebral, hacen que esta instrumentación pues tenga un alto riesgo quirúrgico y también un alto riesgo anestésico. Vemos, por ejemplo, este es el caso que mencionábamos previamente, ese niño de 3 años con esa luxación transaccional vista en la radiografía, en las resonancias en flexo-extensión, y fue llevado a una instrumentación occipito C2 con una placa unilateral. ¿Sí? Este es otro caso, un paciente ya un poco mayor de 17 años que fue llevado también a una instrumentación occipito C3. Como vemos, es una instrumentación más grande, tratando de aprender la estabilidad, posiblemente pues, porque es muy difícil ver ahí C1 de manera adecuada, así que para garantizar una estabilidad en el paciente. En cuanto a qué sistema o qué instrumentación es mejor, como vimos, podemos utilizar barras, podemos usar una especie de injertos, se pueden usar instrumentaciones fijas o podemos utilizar alambres, y puede ser también unilateral o bilateral. Como vemos, no hay una guía de manejo y no hay algo que nos diga qué es mejor que la revisión tal vez más extensa que podemos encontrar en la bibliografías de estas. Pues estudió 53 casos entre 9 autores, porque 53 casos entre 9 autores con hipoplasia endoidea en 19 de los casos, el 36%, o solo endoideo en el 21%, y 18% tenían mielopatía con una mejoría postquirúrgica de los síntomas en el 15%. Estos pacientes fueron llevados a distintas intervenciones. Lo que encontraron es que no se discernió que ningún método era claramente superior a otro, o sea, mientras se lograra una estabilización cervical, básicamente por el método que se lograse no encontraron que hubiera diferencia, y que en general todos los pacientes lograban una mejoría en mielopatía. Se encontró pues que encontraron casos de mielopatía hasta en pacientes de solo 3 años de edad, pero como vimos en los casos anteriores, ya se ha reportado hasta desde el año de edad casos de mielopatía, lo cual pues considera que requiere estrecha vigilancia con un umbral bajo para el tratamiento quirúrgico. Vamos a ver entonces cómo la artrosis C1 C2 va a hacerse idealmente una artrosis C1 C2 o circuito cervical, si el arco de C1 es muy hipoplásico, como vamos a ver, pues fue la mayoría de los casos. Actualmente vamos a ver occipitos cervicales más por cuestiones técnicas, pues es muy difícil en estos niños muchas veces lograr coger tornillo C1. Por caso, el paciente lleva la instrumentación, y lo que hablábamos aquí de las instrumentaciones unilaterales, básicamente lo que se ha encontrado es que tanto la instrumentación bilateral como unilateral puede lograr una adecuada estabilidad. Así que en el caso de que por dificultades técnicas o anatómicas en el paciente no se logre una instrumentación bilateral, con una instrumentación unilateral puede ser suficiente. En cuanto a la estenosis cervical y la descompresión, digamos que lo que se ha visto es que se puede hacer una descompresión de C1 o una laminectomía. En todos los casos que encontré reportados, siempre debido pues a la presencia usualmente de oso endoideo o de hipoplasia en C1, esta descompresión cervical es acompañada de una instrumentación. Es que estos pacientes tienen alto riesgo de inestabilidad, así que posiblemente, tal vez, no sé si en la literatura no estén reportados los casos en que no, pero usualmente cuando hay una estenosis cervical se llevaba también a descompresión e instrumentación, y no se reportó pues ninguna complicación asociada. Se considera pues que en el caso de que se sospeche estenosis y se vaya a llevar a instrumentación, se puede hacer la descompresión, teniendo en cuenta que pues, representa un bajo riesgo quirúrgico y puede ser beneficioso para el paciente. Luego de lo que no se habla, o que a veces no le prestamos mucha atención, es el uso de órtesis o ese cuidado postoperatorio del paciente. Lo que encontré es que desde el punto de vista clínico, la mayoría de autores lo que usaban era halo chaleco invasivo. Luego encontré uno que utilizaba
con un halo no invasivo hecho a medida, lo cual pues reportaban que tenía mayor confort para el paciente. En general se hace un seguimiento o se usa el halo durante 3 meses, seguido de una órtesis durante otros 3 meses y luego puede retornar a su vida con normalidad. En cuanto a la cifoescoliosis, digamos que pues, va a ser una afectación, puede ser no tan severa. Inicialmente se debe manejar con órtesis para evitar la progresión. Vamos a evitar en la mayor medida la instrumentación en estos pacientes, especialmente si son menores de 10 años. En el caso de que sean menores de 10 años y requeramos algún tipo de intervención, se va a preferir el manejo con barras de distracción. Esto pues básicamente es un manejo ortopédico en el cual vamos a hacer una instrumentación proximal y distal, puede ser de unilateral o bilateral, y se colocan 2 barras que se van a ir distrayendo usualmente con intervención cada 6 meses, o ya hay unas que tienen un magneto que van haciendo la distracción por ellas mismas, vemos que serían mucho más cómodas y menos mórbidas para el paciente. En el caso de que ya sean mayores de 10 años, estos pacientes ya se puede llevar a una cirugía con una instrumentación o una corrección de escoliosis con una artrodesis posterior. Este es un caso de un paciente de 16 años que tenía tanto inestabilidad axial, que como vemos aquí ya fue intervenida, y una escoliosis que en el seguimiento vieron cómo fue aumentando esos ángulos de 62 a 65, por lo cual decidieron llevar a intervención. Recordar en estos pacientes con alteraciones en la columna, por ejemplo, hablamos de la lordosis, pero también en la escoliosis, estudiar esa cadera. Digamos que este paciente tenía también una alteración aquí, una ligera inclinación derecha de la pelvis, que fue llevada a intervención ortopédica con osteotomía, y que sin embargo pues persistía en la progresión de la deformidad a nivel de la columna, lo cual llevó a la intervención. Se logró una adecuada corrección, pasando de ese ángulo de 63 que veíamos a un ángulo de 8 grados en el postoperatorio inmediato, y aquí vemos un control a los 2 años, donde se ve pues que se mantiene esa corrección con un ángulo de 9 y 10 grados respectivamente, con una mejoría pues significativa en la adecuada corrección. Como paciente ya de 16 años podemos hacer una instrumentación permanente. En cuanto al compromiso dorsolumbar, esto pues ya lo vamos a ver, como dijimos, en nuestros pacientes de la displasia tardía. Recordar pues que la hiperdolosis lumbar puede mejorar con una corrección de las alteraciones en la cadera. O sea, recordar que siempre pues debemos ser un equipo multidisciplinario, y la ayuda de un ortopedista o un ortopedista pediátrico pues es fundamental para un adecuado evaluación del paciente y determinar pues qué intervenciones puede requerir antes de la columna, para ver cuáles de las alteraciones en la columna son realmente un reflejo de alteraciones a nivel de la cadera o a nivel de los huesos largos que pueden estar logrados en estos pequeños. En cuanto a las hernias, como dijimos, estos pacientes pues van a ser propensos a estas hernias dorsales, especialmente en la andez tarda, con esos cambios artróficos severos. Y pues la indicación quirúrgica, básicamente pues no hay como tal más que reporte de casos al respecto. Básicamente pues mantenemos las indicaciones, consideremos en adultos si tienen mielopatía o radiculopatía, digamos a descompresión, y recordar pues siempre se acompañando esta descompresión de artrodesis por el riesgo tan severo que tienen estos pacientes, el riesgo aumentado que tienen de hacer un segmento adyacente. El seguimiento, vemos que también varía. En general vamos a considerar que si tenemos hacer un seguimiento anual, hacer idealmente pues al hacer unos estudios adecuados para determinar si tiene hipoplasia odontoidea o oso odontoideo, y hacer entonces imágenes en flexión y extensión. Puede ser inicialmente radiografías, y si encontramos alguna alteración en la radiografía, hacer una resonancia, así como pues todos los estudios de mielopatía en el caso de que ya se vea alguna lesión y queramos hacer seguimiento antes de que se lleve una intervención, en el caso de que el paciente sea muy pequeño. Como vemos, ya desde el año de vida podemos encontrar alteraciones en estos pacientes. En caso de escoliosis y escoliosis, hacer también radiografías y un seguimiento anual, y los cambios ortoartrósicos también con una evaluación clínica anual. Son las conclusiones. Tenemos pues que estos se tratan de trastornos relacionados con el colágeno. La descongénita va a tener generalmente manifestaciones más tempranas y más severas. La vez tardía generalmente es ya de pacientes mayores, y vamos a verlo ya en los neuroscanos de adultos. El seguimiento va a ser crucial, y también pues digamos, la toma de decisiones oportunas. Como vimos, desde el año de edad podemos encontrar alteraciones neuropáticas en estos pacientes. Aquí muchas veces tenemos que actuar muy rápido y tener pues una
una alta sospecha diagnóstica en nuestros pacientes y estar buscando pues estas alteraciones o esta inestabilidad. Entonces los criterios para la inestabilidad C1, C2 y recordar pues que hacemos artrodesis C1, C2 en caso de que sea posible, o occipito cervical si el arco de C1 está muy hipoplásico. La estenosis cervical, si tenemos una descompresión, si la estenosis es mayor del 50%, la cifoescoliosis, si tenemos una curva mayor del 50%, inicialmente manejo con órtesis para evitar la progresión. En caso de que persista la progresión, hacer entonces ya una cirugía de escoliosis, dependiendo si es menor de 10 años, con estas vagas de distracción. La hiperlordosis lumbar puede corregir con la corrección en la cadera, y las hernias lumbares vamos a intervenirlas si tienen mielopatía, radiculopatía, y recordar pues que siempre deben acompañarse de la descompresión de una artrodesis. Eso es lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Lucas, muchas gracias, muy interesante. Pues obviamente yo no tengo experiencia. Si Eduardo tiene algún comentario, adelante. Buenos días a todos. Lucas, muy buena la charla. Creo que abarcaste todo el tema completo para lograr diferenciarlos entre los tres. Fuiste claro también a la hora de la clínica de cómo diferenciarlos y en qué se parecen. Eso me parece que nos aporta mucho porque básicamente eso era lo que esperaba, lo que necesitábamos. Coger las tres patologías, mirar en qué se diferenciaban y cuáles eran los puntos más importantes a intervenir, ¿no es cierto? Y como bien dijiste, en esta patología tiene mucho que ver de, como decíamos en el acondroplásico, también llegar a tiempo, hacer los seguimientos anuales, como bien dijiste, para evitar que hagan las complicaciones y resolverlas antes de que las hagan, les mejora mucho la calidad de vida. Creo que ese es el mensaje para estas patologías, estar pendiente en el seguimiento cada año y hacer los tamizajes adecuados para evitar que se complique. Como ya he dicho en todas estas, las tres charlas pues, que dio, pues la experiencia que tenemos tiene que ver mucho con el plan triángulo, y allá llega mucho paciente de las tres patologías que revisamos, y por eso era la idea de revisarlas, porque sí tienen sus características importantes, y la experiencia que hemos tenido de ahí también es muy parecida a lo que describió Lucas, de más inestabilidad C1, C2. Yo generalmente no trato de manipular mucho el arco, el C1, porque siempre es muy hipoplásico, entonces de necesitarlo más bien lo hago occipito C2, C3, pero el C1 es realmente muy complejo de manejar, y como casi todos los que hemos tenido que intervenir son muy pequeños, entonces el arco es mucho más pequeño. Pero si se logra llevar a más grandecitos, por ejemplo, con la displasia superficiaria la tardía, se puede intentar hacerlo con las características anatómicas que dijo Lucas. Pero en general se cumple tal cual como lo dijo Lucas, y es la experiencia que hemos tenido nosotros ahí en el plan triángulo. Lucas, muchas gracias, muy buena la charla. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz día para todos, gracias.
Todos aman